Bueno, la clase que vamos a llevar son los efectos de anticuerpos. Los objetivos, vamos a ver de cierta forma cuáles son las características de estos anticuerpos. Vamos a hablar sobre hipogama transitoria en la infancia, defectos de isotipo y deficiencia específica de anticuerpos con inmunoglobulinas normales. Estructuralmente, las inmunoglobulinas humanas tienen una porción FC y una porción FAB, y unidas por puentes de disulfuro. Esta es la característica que le confiere esta unión de moverse como antenitas, si quieren verlo así. Entonces, y estas pues van a unirse al receptor eh, o uniones de complemento. ¿Sí? Además de eso, sabemos que estructuralmente las inmunoglobulinas tienen una forma monomérica, dimérica, como es la IgA, y pentamérica, que es la IgM. Por esta razón, pues es la más pesada dentro de las inmunoglobulinas. Sabemos también que la inmunoglobulina A, esperen un rato que no se me tira su compañero Rocío. Sabemos que la inmunoglobulina A se encuentra en las mucosas, que tienen dos subtipos, la IgG1 y la 2 y se encuentra más que todo o se establece como la inmunidad de mucosas. La IgE de igual forma es monomérica y pues nos confiere eh, inmunidad frente a parásitos y se habla también de la hipersensibilidad tipo 1 o hipersensibilidad inmediata. Luego tenemos la IgG que tiene diferentes funciones, entre ellas la opsonización, activación del complemento, al igual que la IgM, que, como habíamos dicho, tiene una estructura pentamérica. También tenemos que conocer que dentro de las inmunoglobulinas, la IgG tiene subclases. Tenemos una subclase 1, 2, 3 y 4. L- La que más me interesa que ustedes conozcan es la IgG2, que tiene esta característica que cuando hay las vacunas es la que más se produce, especialmente cuando se vacunan eh, antígenos o vacunas polisacáridas, es la que más va a expresarse a nivel sérico. ¿Ok? Es así que vamos a ver que se encuentra en el segundo grupo de las inmunodeficiencias por anticuerpos. Como les habíamos mencionado hoy día, hay pues un sistema internacional de clasificación europea. Pueden buscarlo si ustedes gustan acá abajo en esta dirección para buscar esta clasificación. Perdón. Ok, vamos a hablar en primera instancia de la hipogama globulina transitoria de la infancia. Como dice acá, es algo transitorio, sin embargo, algunas veces pueden persistir durante el tiempo. ¿Cómo se define esta inmunodeficiencia primaria? Nos dicen que es la prolongación de la hipogama globulinemia fisiológica que ocurre a partir del tercer hasta el sexto mes como resultado de la desaparición de la IgG transplacentaria materna y hay un lento aumento de los propios niveles de IgG en el lactante. ¿Qué significa eso? Que normalmente fisiológicamente la IgG que se pasa por vía transplacentaria tiene un tiempo de vida aproximadamente entre 3 a 6 meses. Una vez que pasa este tiempo de vida, el lactante empieza a producir sus propias inmunoglobulinas. Pero ¿qué pasa en esta enfermedad? Que este hipogama se puede prolongar más allá de los 6 meses, si quieren verlo así. ¿Se ha constituido en un desafío médico? Sí. Algunas sociedades, como es la Sociedad Europea o, de Inmunología, nos dice que va a haber niveles de IgG bajo asociados a IgA baja también con respuesta normal a antígenos de vacunas y usualmente no está asociado a infecciones graves. ¿Qué significa eso? Que pues pueden tener niveles bajos de IgG, pero puede que no tenga infecciones muy graves, ¿no? La incidencia más o menos es de 0,01 a 1
por cada 100 nacidos vivos. La causa no está bien establecida, ¿sí? Se cree que hay factores genéticos, incluso hay como hipótesis o teorías donde nos dice que puede haber incluso anticuerpos que pueden destruir estas inmunoglobulinas. Ay, perdón. O sea, bueno, lo pasamos. Sí, y de cierta forma se desconoce cuál sea la causa, pero sí sabemos que pueden producir algún tipo de deficiencia a nivel inmunológico. Y muchas veces el diagnóstico suele ser retrospectivo. Hay dos formas. Una es la familiar y de primer y segundo grado, o otra puede ser que por estos antecedentes se tomen los niveles de inmunoglobulina y puedan tener algún tipo de deficiencia. Sí, ok. Ay, tengo un problema con mi computador, lo siento. Ahora sí. Entonces, la clínica en estos pacientes que tienen esa prolongación de la hipogama fisiológica, que tienen estos lactantes de causa, ya les había mencionado, desconocida, nos dice que se pueden enfermar si es que son sintomáticos por otitis media aguda, infecciones respiratorias tanto altas como bajas, con neumonías, gastroenteritis recurrentes, infección de vía urinaria recurrente. De ahí para atrás, si se dan cuenta, es todo lo que es el sistema donde hay mucosa, ¿sí? Sea de tracto respiratorio, urinario o gastrointestinal. También puede ir asociado a las meningoencefalitis. También puede haber infecciones por gérmenes oportunistas como escandidiasis crónica y también puede haber falla de Medro. Sí, como les he dicho, falla de Medro es poca ganancia en peso y en talla. En cuanto al diagnóstico, tenemos un diagnóstico probable que nos dice que los niveles de IgG que tenemos acá están por debajo del valor normal a 2 desvíos estándar, relacionado con la edad detectado en los primeros 3 años de vida, al menos 2 veces, que significa que se lo tiene que hacer de forma consecutiva, 2 mediciones para corroborar este resultado. Además de que se hayan excluido causas de hipogamaglobulinemia, y hemos dicho que puede haber, por ejemplo, un síndrome nefrótico, una enteropatía, perdón, de proteínas que pueden tener. Entonces hay que descartar esas causas y muchas veces puede haber una resolución espontánea sin necesidad de que nosotros hagamos algo después de los 4 años de edad. ¿Sí? Entonces tenemos disminución de la IgG más IgA menor a 2 desvíos estándar, que tenga respuesta normal frente a las vacunas y debemos nosotros descartar cualquier alteración de los linfocitos T, descartar otras inmunodeficiencias primarias, ¿sí? Y buscando otras causas, como es el SCID, una inmunodeficiencia combinada severa o a gamma-globulinemia ligado al X, que es otra probabilidad diagnóstica, ¿sí? Y también menor o linfocitos T periféricos menos al 2%, esto por citometría de flujo y también ausencia completa de linfocitos B. En el caso de una a gamma-globulinemia ligado al X o en el caso del SCID, ¿sí? Esas dos entidades. Pero nosotros debemos buscar que no esté perdiendo nada por vía gastrointestinal, nada a nivel cardíaco, que no tenga inmunidad, que no tenga una gastropatía perdedora de proteínas, por ejemplo, o tumores malignos o infecciones que pueden hacer que estos niños pierdan inmunoglobulina G. Sí, como les había mencionado, sí tienen que hacerse mediciones para confirmar esto y posteriormente se puede hacer mediciones cada 6 meses. Ok, se deben vacunar a estos niños después de los 2 años con esta vacuna, que es la vacuna 23 valente, que es polisacárida, ¿sí? Una de las formas que nosotros podemos prevenir y tratar estas infecciones frecuentes si es que tiene hipogama es relativamente evitar que vayan a guarderías, que estén en contacto con personas enfermas, que siempre tengan lavado de mano y pues tengan y además de eso,
de cierta forma, por el hecho de que vayan a estos lugares, fácilmente se pueden complicar cualquier proceso infeccioso, ¿no? Y si es así, si hay alguna complicación como otitis a repetición, neumonías a repetición, gastroenteritis y que por ahí está entrando cada vez a hospitalizaciones, se debe pensar en reemplazo con gamma globulina humana, como dice aquí, por infecciones severas y frecuentes. ¿Qué complicaciones puede tener? Infecciones muy graves o bacterianas, infecciones del tracto urinario recurrentes, pueden tener a nivel hematológico neutropenia con trombocitopenia, pueden desarrollar también procesos alérgicos como es asma y atopía. El pronóstico de estos niños, pues sabemos que de manera normal a los 24 meses suelen normalizarse los niveles de inmunoglobulinas, es decir, casi en un 40% lo hace. Sin embargo, hay algunos que pueden tardar incluso hasta los 4 años de edad, o sea, 48 meses después. ¿Sí? Pero casi siempre recuperan, no hay mucho problema en relación a esto. Bueno, eso sería en relación a la hipogama transitoria del recién nacido, o bueno, del lactante o transitoria de la infancia, como dice ahí. Otra de las deficiencias más comunes es las deficiencias de subclases de IgG. Como ustedes les había mencionado, tenemos 4 clases de IgG. Entonces se define esta deficiencia como la deficiencia de una o más subclases de IgG con concentraciones normales de inmunoglobulina G. ¿Qué significa? Yo puedo tener dentro de valores normales la IgG, pero este niño o este paciente sigue infectando. Entonces digo, ok, le mediré subclases y pues tiene alteración, que puede ser una o más subclases, siempre por debajo de 2 desvíos estándar para su edad. En algunos casos suelen hallarse solamente como hallazgos cuando hay niveles bajos de IgG4, en la mayoría de los casos son asintomáticos, ¿sí? Se ha visto que existen en un 20% de la población normal esta deficiencia de IgG4. Y es así que dicen, por ejemplo, acá, que la deficiencia no define la enfermedad. Eso es bien importante. Suele ser un hallazgo del laboratorio y clínicamente tiene que ser significativo siempre y cuando haya infecciones recurrentes o en su defecto poca respuesta a los antígenos o vacunas polisacáridas, ¿sí? Entonces, en síntesis, aquí debe haber niveles normales de inmunoglobulina G, pero puede haber alteración de subclases. Y muchas veces la IgG4 pueden estar bajas, pero son asintomáticas. En cuanto a la clínica, como les había mencionado, no olvidemos que la IgG4 en la gran mayoría de sus casos sí son asintomáticos. Puede haber asociación con la IgG1, puede haber hipogama porque ocupa el 70% de la inmunoglobulina G total. Pero no debemos olvidarnos que esta deficiencia de subclases puede ir asociada a otras inmunodeficiencias, lo que les decía, ¿no? Que deben descartarse otras. Y se debe sospechar siempre y cuando haya infecciones recurrentes o poca respuesta a las vacunas polisacáridas. ¿Ya? En algunos casos puede haber asociación entre una deficiencia de subclases con la deficiencia de IgA, que es bien común esta asociación. Y como mensaje, pues, cuando nosotros hablamos de deficiencia de cualquier tipo de anticuerpo, van a ver que casi siempre es la misma sintomatología. Infecciones a nivel sinopulmonar, otitis, sinusitis, mastoiditis, bronquitis, neumonía, bronquiectasis por estos gérmenes encapsulados, neumococo, influenza, meningococo, estreptococo. Entonces, siempre son así. Aquí, como les dije, la característica es IgG normal con deficiencia selectiva de IgA, puede ser esa asociación, más alguna deficiencia de subclases. ¿Ok? Algo interesante también que les puedo mencionar, cuando hablamos nosotros de IgG1, se asocia más que todo esto cuando hay hipogama. Ya les dije, está en un 70% del total de esto y por lo tanto, si existe deficiencia de esto, pues va a ser sintomático el paciente. Esta deficiencia suele ser más frecuente en adultos que en niños.
y se asocia a otras deficiencias de subclases, especialmente al 3. ¿Ya? La deficiencia de subclases de IgG2 es más frecuente en niños y se asocia de igual forma más a procesos infecciosos, más en varones y en muchos casos suele ser transitorio, pero en algunos también permanente. Y como les había mencionado, se asocia a gérmenes encapsulados de forma crónica y recurrente. ¿Ya? La IgG3, como les había dicho, siempre va casi siempre acompañado con la IgG1 su deficiencia, entonces por esa razón es más frecuente en adultos y se pues infectan tanto por estos gérmenes, ¿no? Y la IgG4, como les había dicho en primera instancia, casi siempre es asintomático. En algunos casos puede tener algún tipo de clínica con infecciones respiratorias recurrentes y graves, ¿no? Como son las bronquiectasias. ¿Ok? En cuanto al diagnóstico, la probabilidad diagnóstica nos dice infecciones bacterianas recurrentes y severas y niveles normales de inmunoglobulina, sea esto IgG, IgA e IgM, pero con niveles alterados de subclases de IgG. ¿Qué significa eso? IgG1, IgG2, IG3 o 4. Más una alteración profunda en la respuesta frente a las vacunas que son polisacáridas, excluyendo alguna otra causa o defectos en los linfocitos T. Es lo que les decía hace rato, ¿no? Infecciones graves más niveles normales de inmunoglobulina G, A, M y E, pero alguna alteración de las subclases de IgG, más una alteración profunda a la respuesta que se puede dar a las vacunas polisacáridas y siempre descartando otras causas, ¿no? ¿Ok? En cuanto al tratamiento, si son asintomáticos, puede tener deficiencia de subclases y hay una respuesta normal frente a las vacunas polisacáridas, no requieren tratamiento con gamma globulina, pero si tienen infecciones graves, peor aún si está asociado a la deficiencia de IgA y aunado a que tiene deficiencia o falta de respuesta a las vacunas polisacáridas, sí requieren tratamiento con gamma globulina humana, a las dosis que hemos dicho el día de ayer. También se da tratamiento con antibióticos prolongados y también se puede dar profilaxis. El pronóstico es bueno, se podría decir a largo plazo. Entre los 6 y 8 años suelen recuperar ese tipo de deficiencia. Permanecen en los adultos muy raramente, ¿sí? Y si permanecen en los adultos, pues suelen tener inmunodeficiencia común variable. De lo que les decía ayer, que es esa inmunodeficiencia común variable, es deficiencia o inmunodeficiencia primaria más autoinmunidad. A eso se llama. Ok, hasta ahí sería la deficiencia de subclases. La deficiencia selectiva de IgA tenemos como definición niveles séricos de IgA menor a 0,7 gramos por litro o menor a 7 miligramos por decilitro, con niveles normales de IgM e IgG en mayores de 4 años de edad. Antes de eso no, porque ya les había mencionado que muchas veces suele haber hipogama transitoria y normalmente se recuperan hasta los 4 años. Entonces acá, si existe aún IgA, perdón, bajo, menor a 7 y tenga mayor a 7 años de edad, pues estamos hablando de que sí puede tener una deficiencia de IgA. En muchos casos sí suelen ser asintomáticos, pero también se puede asociar a infecciones recurrentes y graves, a procesos alérgicos y autoinmunidad. Nos dice que es la más común en la raza blanca, es la más común en los varones y es la más común dentro de las inmunodeficiencias primarias y dentro de la deficiencia de anticuerpos. Si en algún momento alguien les pregunta cuál es la deficiencia más común, tanto en la edad pediátrica o adulta, ustedes dicen deficiencia de IgA, ¿sí?
A veces esta deficiencia de IgA en un 85 al 90% de los casos es asintomático, pese a que pueda tener niveles bajos. Se han descrito infecciones de vía aérea superior a repetición y gastroenteritis en tanto en niños como en adultos. ¿Sí? Y se ha visto esto de que pueden ser asintomáticos porque puede haber mecanismos de compensación. Por ejemplo, estos mecanismos de compensación puede ser la producción de IgM a nivel de las secreciones, que pueden ser biológicamente activos frente a estos microorganismos. ¿Ya? Y lo mismo, las infecciones sinopulmonares, con los mismos gérmenes en los mismos lugares. Otra de las características de la deficiencia de IgA son los procesos alérgicos, que pueden acompañados por conjuntivitis, rinitis, urticaria, dermatitis, asma o alergia a alimentos. Es una de sus características. Yo tengo un niño en consulta privada que tiene esta característica. Tiene asma, tiene rinitis y tiene deficiencia de IgA. ¿Sí? Algo bien importante también que debemos mencionar cuando yo tengo este tipo de deficiencia de IgA, siempre debo buscar que no esté infectado por Giardia lamblia, porque es un protozoo que fácilmente puede producir infección a nivel del epitelio intestinal. También se puede asociar a enfermedad celíaca, en muchos casos a enfermedad inflamatoria intestinal y en algunos casos algunos cánceres, como es el adenocarcinoma o los linfomas de células B, también asociado a enfermedades autoinmunes, ¿sí? Como es lupus, artritis, diabetes, ¿ok? Esta parte no lo vamos a tomar porque se van a confundir en cuanto al diagnóstico. Dice el diagnóstico, probable es mayor susceptibilidad de infecciones, sí. Puede tener manifestaciones autoinmunes, sí. ¿Algún miembro de la familia afectado? Sí. Si tiene esto, el diagnóstico debe hacerse después de los 4 años. La IgA sérica debe estar menor a 7 miligramos por decilitro, pero con niveles normales de IgG y IgM. Además de que se ha excluido otras causas de hipogama con respuesta normal a anticuerpos frente a vacunas polisacáridas y la exclusión de defectos de los linfocitos T, buscando otras causas por las cuales este paciente puede tener algún proceso infeccioso. Cuando se trata, pues cuando haya síntomas, no hay un tratamiento específico. Sí se puede dar profilaxis con antibióticos, pero si existe una deficiencia de IgA asociado a una deficiencia de subclases de IgG2 y de paso tiene mala respuesta a las vacunas, se debe considerar la gamma-globulina humana para estos pacientes. Pero hay que tener mucho cuidado porque en esto sí pueden producir procesos alérgicos como es la anafilaxia. ¿Ya? Hasta ahí la deficiencia de IgA. Y por último, vamos a ver la deficiencia específica con de anticuerpos con inmunoglobulinas normales. ¿Qué significa eso? Yo le pido todas las inmunoglobulinas, las 4, están normales. Ok, luego le pido las subclases, los 4, la IgA 1, 2, 3 y 4, y están normales. Entonces, ¿qué es lo que ahí valoro? Es la funcionalidad de esas inmunoglobulinas. ¿Qué es lo que nos ayuda para hacer eso? Es valorar si existe o no una adecuada respuesta a las vacunas del tipo de polisacáridos. Como dice, IgGs normales, subclases normales, pero hay una pobre respuesta de anticuerpos frente a las vacunas polisacáridas. Sin embargo, yo debo descartar otras causas de inmunodeficiencias primarias y adquiridas también con lo que hemos hablado el día de hoy. Sí, la prevalencia no está bien establecida. Se dice que ocupa el octavo lugar dentro de las inmunodeficiencias primarias y siempre se deben abordar aquellos pacientes que tienen infecciones recurrentes, especialmente a nivel sinopulmonar y gastrointestinal, y pensar en este tipo de inmunodeficiencia primaria. Y como les había mencionado, siempre es la misma clínica. Todo lo que sea anticuerpos, si ustedes ven, es la misma clínica, los mismos gérmenes.
¿sí? No hay mucho de que decir de algo muy específico. Entonces, ¿qué hago? Mido los niveles, las clases, todo normal, y lo que voy a hacer es vacunarle contra esta vacuna polisacarida en niños mayores de 2 años. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se hace? Háganme cuenta que aquí es una línea imaginaria. Yo mido en la sangre del paciente los diferentes serotipos, los 23 o en este caso 13. Le doy la vacuna y espero unos 4 semanas y le vuelvo a medir estos niveles séricos de anticuerpos dirigidos contra estos serotipos del neumococo en este caso. Entonces debería haber una adecuada respuesta. Si no hay una respuesta, esto ya tiene también sus estándares de medición. Hay también hay diferentes parámetros para valorar si hay un adecuado o no hay una adecuada respuesta. En ese sentido, pues una vez que se hace esto, se dice si hay una adecuada o no hay una adecuada respuesta. Si hay una adecuada, pues no hay problema, hay que buscar otras causas. Y si es inadecuado, pues sí decimos que tiene una deficiencia selectiva o a antígenos polisacáridos, ¿no? Entonces, lo que les decía, medición de los anticuerpos antes y después de la vacunación, intervalos de 4 semanas. Si no están con adecuados títulos o no hay una adecuada respuesta, se dice que tiene la inmunodeficiencia. ¿Cuáles son los criterios? Infecciones recurrentes y severas, más niveles normales de IgG, IgA, IgM, más niveles normales de subclases, pero con una alteración profunda frente a esta respuesta o frente a este test que ya les he mencionado, excluyendo las alteraciones en las células T. En cuanto al tratamiento, lo que hacemos es darle una vacuna frente al neumococo y por ahí también podemos darle frente al meningococo. Le damos profilaxis y tratamiento antibiótico en caso de que estén enfermos o tengan infecciones a repetición y damos terapia de reemplazo con gamma globulina humana. En cuanto al pronóstico, nos dicen que muchas veces es transitoria o puede ser permanente. Si es transitoria, más o menos entre los 2 a 5 años después del diagnóstico, pues suelen estos recuperarse. Y en muchos casos suelen ser benignos, ¿no? No hay mucho que decir en relación a esto. En conclusión, las deficiencias de anticuerpos son más comunes de lo que pensamos. Si se han observado, hay muchas deficiencias de anticuerpos pueden ser sintomáticos. Profilaxis con antibióticos y en muchos casos valorar si estos pacientes que son sintomáticos se les puede dar gamma globulina humana. ¿Ok? Entonces, esto sería un pantallazo en relación a cómo es el comportamiento del, de la deficiencia de anticuerpos, que les dije que es una de es la inmunodeficiencia más común o más frecuentes, y dentro de estos, la IgA es la más frecuente, tanto en niños como en adultos, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o consulta? ¿No? Si no tienen ninguna consulta ni pregunta, pues nos vemos algunos la próxima.